Hola, hola. Pues bueno, hoy voy a hablar sobre las reflexiones que quedan tras la final Francia-Argentina, eh, las situaciones de ambos equipos. Y bueno, aquí está la nube que ya la conocen de otros, de los videos de los gatitos pronosticando los resultados. La pequeña es la nube. Y bueno, hablando de lo del Mundial, pues, ¿qué es lo que nos deja brevemente al final? Pues, ¿qué nos dejó la Copa del Mundo? Y qué tanto surge después de la final, ¿no? De las polémicas que hay, las situaciones que uno puede eh, observar. Está el tema del arbitraje, el tema de Francia y sus jugadores, su origen, su identidad, sobre todo pensando en la sociedad francesa y en el tema de Argentina, ¿no? La polémica que hay sobre si Messi y el emir de Qatar, y el arbitraje y los penalitos, el lugar de Messi en la historia, la actitud de los argentinos. Entonces, bueno, de eso hablaré. Entonces vamos a mover tantito a nube, para que deje de dar guerra. Y sigamos. Bueno, primero, con el tema de Francia. Los jugadores de Francia son franceses. Suena raro, ¿no? Y lo voy a comentar. No sé, sobre todo aquí sobre todo imagino que la mayoría está en México, donde haya visto el juego, pero oíamos sobre todo a un comentarista que tiene relación francesa, mencionar que está mal dicho o no considerar que los jugadores que participaron en la final fueran franceses. Y sí, legalmente son franceses, tienen la nacionalidad, pero la polémica no está en que ellos sean o no franceses. La polémica radica en el doble discurso que existe por parte sobre todo de la sociedad francesa. Yo considero que el doble discurso es uno de los grandes males que aqueja a nuestra sociedad a nivel mundial. De manera muy personal, para mí todo surge de la ignorancia, ¿no? Ya sea porque no te lo enseñaron o porque no te interesa investigar. Después vienen otros problemas como yo pongo la violencia, el racismo, el consumismo, el egoísmo, la ambición desmedida de poder y dinero y otros que por ahí se le van, ¿no? Son 7. Y en un tercer escalón pongo otros varios, como puede ser el machismo y esta situación de la doble moral, el doble discurso. Eh, Hubo un momento, de hecho, al final del partido, el portero, Hugo Lloris, era el único jugador de la selección francesa que estaba participando activamente que no tenía ascendencia africana, por no decir que no era de origen africano, ¿no? Atrás terminó jugando Disasi del Mónaco, que ahorita no recuerdo, de varios, no recuerdo de dónde son, y no ahondé tanto en la investigación previa para poder ir sacando más rápido los videos porque quiero sacar varios, ¿no? Que como ven ya no pude hacerlo de los países y demás. Entonces, Disasi, Barán. Bueno, Barán de hecho sale por Konaté, pero también Barán tiene ascendencia africana. Luego entra Konaté, el otro central era Upamecano, ascendencia africana. El lateral izquierdo terminó jugando Camavinga, que si no me recuerdo, Camavinga no solo tiene ascendencia africana, él no nació en Francia. En medio estaban Chouameni, el que ahora es del Madrid, que también era del Mónaco, y si no me recuerdo antes era del Lyon. Y él claramente igual, ascendencia africana. Fofana, que también es del Mónaco. Estaba Coman, Mbappé, el que falla la última jugada que les puedo dar el título, Moani, que luego él es el que sí anota su penal. Y se me va quién era el onceavo jugador francés que estaba ya participando al final. Pero una vez que sacaron a Rabiot, que sacaron a Griezmann, que sacaron a Giroud, quedan todos los jugadores de ascendencia africana. Y el tema no es que no sean franceses, porque insisto, legalmente sí son franceses. El tema pasa porque, eh, ya me acordé, el otro era Thuram. De hecho, bueno, Lilian Thuram
es su papá, el que fue campeón del mundo en el 98, él es originario de Isla Guadalupe. Pero claramente si siguiéramos el rastro genético de Lilian Thuram, su origen está en África. Sus antepasados fueron estas personas llevadas a la fuerza a trabajar en las islas azucareras que Francia tenía en el Caribe, y de ahí viene esta gente con estos rasgos étnicos, del cual viene Lilian Thuram y su hijo, ¿qué tal se me va el nombre de pila? Bueno, pues él tiene ese origen, ¿no? De pronto de ahí de la polémica que se menciona, que mencionaba en el video del grupo, que pues Francia ha ganado los mundiales abrazada a este pasado colonial, recordando que el pasado colonial es muy triste, es muy polémico y es muy ruin, que desgraciadamente las potencias no lo admiten, ¿no? Ese es algo no menor a mencionar. Pero bueno, insisto, legalmente son franceses. Ya lo sé, lo repetía como 10 veces, pero porque era la parte que se abrazaba mucho este comentarista, ¿no? Es decir, es que está mal dicho. Ok, el problema no pasa ahí. Dentro de Francia actualmente, la parte más conservadora de la sociedad francesa, que está en contra de los migrantes, que a muchos se nos hace ridículo, porque hablan es que en África son así, y está mal ese continente, y son corruptos, y son desorganizados, y están empobrecidos, y bla, 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 bla. Para ellos se ofenden o se van por la tangente cuando les dicen, ok, pero este continente fue sometido, al menos, si no me recuerdo, son 14 países que actualmente existen, fueron parte de Francia, o Francia los colonizó. Entonces, muchas de esas vejaciones, mucho de ese atraso, mucho de esa pobreza, tiene bastante que ver todavía con el colonialismo francés. Gran parte de África, de hecho la África francesa, se independiza en la década de los 60. O sea, son países, como he mencionado en otros videos, que tienen 60 y tantos años siendo independientes. Si lo comparamos en cómo éramos los países de América Latina, pues estamos hablando por ahí de los 1880, 1990. En México teníamos una dictadura. En otros países también las pugnas por el poder estaban. Brasil apenas terminaba de romper realmente sus lazos con Portugal. O sea, es la época que ellos están viviendo, 60 años después de alcanzar su independencia, en batallas, algunas muy largas y crueles. Entonces, esa es la realidad de Francia. Por eso, cuando empiezan con esta situación de que son franceses o no, esta parte más conservadora, dirigida por Marine Le Pen, está en contra de los migrantes, es una parte muy, muy racista, sí tiene algunos tintes fascistas, o sea, sí es no, sí tiene tintes peligrosos, ¿no? Y obviamente no reconocen las atrocidades del pasado. Por eso se cuestiona, porque lo mencionaba incluso en alguna entrevista Karim Benzema. Decía, es que cuando yo meto un gol para Francia, soy francés. Pero cuando fallo un gol, otra vez soy argelino, ¿no? Y esos jugadores que te relatan su historia, muchos de cómo crecieron. Por ejemplo, en París, que esta es una característica de varias ciudades de Francia, es una ciudad concéntrica. ¿A qué nos referimos? Que lo mejor está en el centro y conforme te vas alejando, son zonas más pobres. La mayoría de esos jugadores, creo que Mbappé, ¿no? Mbappé sí te tuvo una situación. Eso, no estoy diciendo que se lo haga malo, ¿no? No. Pero sí él tuvo una buena condición socioeconómica. Pero muchos otros nacieron de barrios muy pobres y dadas sus condiciones, no solo en cuanto a la habilidad, sus rasgos físicos debido a su origen étnico, por eso fue que ellos encontraron cobijo, pero también ellos te cuentan el día a día de su familia, de cómo los trataban, sobre todo aquellos, por ejemplo, que profesan el Islam. Así, son historias que terminan distando porque ellos terminaron siendo futbolistas profesionales y reconocidos y ganando sueldos estratosféricos. Pero la gente de esas mismas condiciones, que no tenía esas habilidades para jugar fútbol, vivían en unas condiciones ínfimas, paupérrimas. Y eso es lo que de pronto se cuestiona, de decir, es que cuando representan a tu selección nacional y ganaron un mundial o son subcampeones, todos somos franceses y todos nos queremos. Pero en el día a día, que eso pasa en otros países, incluyendo a México, a Argentina, a Asia, ya en nuestro día a día sí tenemos tintes muy racistas, tintes de no, él no es igual que yo, él no tiene mi mismo origen étnico, es que él no comparte mis creencias, mis costumbres. Ese es el tema que se habla con el origen, de si son o no franceses, porque Francia
es un país multicultural. Bueno, la multiculturalidad, como ya expliqué en algún otro video, es cuando muchas culturas conviven en un lugar. Lo ideal sería una interculturalidad en toda la extensión de la palabra, o sea, que esas culturas se alimenten entre ellas, puedan crear una nueva cultura sin que cada grupo pierda su identidad y se alimenten unas de otras, y eso también las ayude a tolerarse y mejorar. Esto es lo ideal en esta cuestión de la convivencia cultural. Pero la multiculturalidad de Francia no es en sí porque se respeten y se toleren, es porque no se quieren mezclar, sobre todo los de rasgos más europeos, digamos, más blancos, más altos, o claros, ¿verdad? Ellos como que siguen viendo muy mal a la gente de origen africano. Esa es la polémica que existe, y más con esta situación que tiene Francia, que ya la mencioné cuando haga su video, me lo mencioné igual en lo del grupo, su política de migrantes, que los manda a los centros de migrantes de Libia, que si es un país donde la gente suele ser muy intolerante con los musulmanes, tienen un conflicto muy marcado con los árabes, que se mencionaba ahí, porque era un partido considerado de alto riesgo dentro de las fronteras francesas, el Marruecos-Francia, ¿no? Por la gran cantidad de migrantes de origen árabe, pero nacidos en África, incluidos muchos marroquíes que viven en suelo francés, porque es el país que les queda cerca y porque en África no hay condiciones óptimas para desarrollar ciudades, y parte de esa culpa la tienen las potencias europeas, sobre todo Francia, ¿no? Bueno, de ahí, pues, ¿qué más mencionar de Francia? Francia en cuanto a su liga, pues sí, esta selección es muy joven, ¿no? Ayer que estaba viendo la final, pues la mayoría son jugadores de menos de 26 años, que seguramente van a llegar al Mundial de Norteamérica, que van a volver a contender por el título, mientras no empiecen a pelearse entre ellos, como ha sucedido con algunas generaciones francesas, pues tienen para volver a estar en una final. Yo pensaba, por ejemplo, en este Brasil, el Brasil del 94 que gana el Mundial, en el 98 que pierde la final, y el 2002 que la vuelve a ganar. Podría ser la historia de esta Francia, ¿no? Ganar una final, perder la que sigue y luego volver a ganar. Pero ya veremos. Lo que sí tiene su liga, que así como saca mucho talento joven, no solo de origen, bueno, más que de origen, gente nacida en Francia y en sus países cercanos, también capta talentos de otros lados. Y ya de ahí es que los terminan vendiendo a grandes clubes. Pero sí es una liga muy desigual, y sale un tema no menor dentro del fútbol que sería muy interesante trabajar, que es el tope salarial. O sea, esta parte de que un club como el Paris Saint-Germain, que algunos, sobre todo los españoles, ¿no? Han acuñado este término de países-estado, que es parte de la polémica con lo de Messi, ¿no? Que tienen un gran capital detrás, donde no se cumple de todo el fair play financiero, etcétera, pues hace que las ligas sean muy desiguales, como pasa en España, como pasa un poco en Alemania, en Italia, donde hay clubes todopoderosos contra los que no tienen tanto. En el segundo gran tema, que es el arbitraje. El arbitraje de la final fue pésimo, o sea, pésimo. Sobre todo empezando por el penal que le regalan a Argentina. Después viene el penal con Francia, que de alguna manera, pues, empareja la balanza, porque también es un penal muy fino. Aún así, es más penal el que le marcan a Francia en el tiempo regular que el de Argentina. Este penal de entrada yo no lo había visto, solo oí que gritó penal, estaba distraído. Y cuando veo que lo recortan, yo me imaginaba un patadón por atrás o algo así. Y cuando veo el empujoncito y un toque mínimo, te deja un mal sabor. No dejó correr las jugadas divididas, más bien las jugadas con ley de la ventaja, que la mayoría eran a favor de Francia, ¿no? Que eso tiene que ver también mucho con la actitud de los argentinos, que voy a mencionar. Eh, y otras jugaditas que de repente había una progresión de 2, 3 minutos donde no marcaba nada, y de pronto empezaba a marcar otra vez faltitas. O sea, fue un arbitraje pésimo. Y creo que como jugador lo que más te enoja con el arbitraje es eso, que no se siga el mismo criterio, ya no digamos dentro de un torneo, que también eso, pues imagino, sobre todo en esas esferas profesionales, ellos tendrán en cuenta. Cuando sabes quién es el árbitro, si es un árbitro que pita mucho las faltitas o si es un árbitro que no las pita y puedas jugar con eso, de jugar un poquito al límite del reglamento. Pero aquí el árbitro fue pésimo. Y de ahí pues hay que pasar al tema del VAR, ¿no? O sea, ¿cómo el VAR? Porque no sabemos, ¿no? Si lo mandó llamar, si no lo mandó llamar, si el árbitro no quiso ir, porque a la luz de la mayoría de la gente,
no es penal. Algo que se menciona es que dentro del VAR falta el criterio y las sensaciones de un exfutbolista, de alguien que haya jugado y entienda de qué se trata esto, ¿no? Desde una visión muy, muy personal, creo que las faltas se deben pitar si realmente impiden que sigas. Por ejemplo, un empujoncito, un toquecito, realmente derriba a un jugador, lo impide seguir. Si no, pues no tendría que pitarse falta, pero por eso necesitas que haya un exfutbolista ahí. Al contrario, por ejemplo, de repente jugadas en el área, jalones, sobre todo si tú vas corriendo, ¿no? Ya de cara a portería y alguien te sujeta del hombro y te jala, sí detiene tu carrera. O sí puede evitar que te estires y puntes el balón. Lo mismo si te jalan del brazo, ¿no? Porque te van a desbalancear. Entonces, también ese tipo de faltas que para muchos dirían que son faltitas y no impiden, esas sí te terminan impidiendo cuando sí te sujetan. Y en cambio, otros contactos que dices es que ese contacto realmente no evita que sigas corriendo. O sea, de repente tú haces un enganche, alguien te alcanza a rozar, ¿no? Y suena la espinillera, que también eso es mucho, marca mucho el sonido. Este, pero pues te puede pegar y eso no impide que sigas corriendo. Pero muchos de los jugadores que hacen es que cuando ven que el balón se les alarga, se dejan caer. O sea, el VAR no va a solucionar eso. La tecnología no lo soluciona, aunque se tiene que usar mejor la tecnología en el fútbol. En el americano lo hemos visto, ¿no? En el americano que tiene más tiempo, ellos usan la tecnología. Recuerdo mucho la polémica, ahorita busqué el dato que fue en el 2019, en la final de conferencia entre Nueva Orleans y Rams, que en el último minuto hay una jugada, un pase largo, a un jugador que si no me recuerdo se llama Tommy Lee Lewis, que antes que él reciba el balón, el defensivo de los Rams lo taclea. O sea, es un golpe ilegal. Debió haber sido interferencia de pase y eso le daba, no creo si el primero y gol o era primero y 10, pero estaban en las últimas 20 yardas para poder anotar y que Nueva Orleans pudiera buscar el pase al Super Bowl. Y no lo marcaron. O sea, fue una falta del tamaño del Estado y no la pitan. O sea, el árbitro, bueno, no lanzó el pañuelo, no, ya no es pitado, ya lanzó el pañuelo. Pero increíble esa falta. Entonces, que así como la tecnología no lo vio, o sea, como los que están detrás de la tecnología no lo vieron. Y con el fútbol tenemos eso. La tecnología no acaba con la polémica. Sigue existiendo por este tema de las faltitas. Hace 4 años yo hablaba mucho de este penal que para mí le regalan a Francia en la final, donde remata un jugador francés, el de Croacia va de espaldas y le pega el balón en la mano y dices, es que eso no puede ser mano, el jugador croata ni lo ve. O sea, ¿dónde pone las manos? ¿No? También se alega mucho ese tema de las manos. Entonces, pues sí hubo errores arbitrales muy marcados. Visto con Argentina tiene el fantasma de los penalitos, que eso ya lo hablaré ahorita que habla de Argentina, y que estamos yéndonos ya a cuestiones de mucho purismo, ¿no? Necesito cualquier toquecito. Parte de la polémica también de quiénes han sido los mejores de la historia y de su época es eso, en todos los deportes, ¿no? ¿Con qué reglas se jugaban antes? ¿Qué preparación atlética tenían antes? Porque ahora sí, en el americano, en el básquetbol también se da que de pronto al jugador ya se le cuida mucho, antes no, y la preparación que ahora tienen es mejor, entonces por eso pueden tener carreras más longevas. Y como no medimos lo que debemos medir, porque no se mide porcentaje, se miden números brutos, solamente quien tiene más participaciones pues va a tener números mucho más altos, ¿no? O sea, arbitrado. Pero bueno, siguiendo con esto del arbitraje, sí hay que reflexionar mucho, ¿no? Porque Infantino ha tenido una época muy polémica, ¿no? Que ya metió el Mundial con 48, va a meter el Mundial de Clubes con 32, que para los clubes chiquitos es atractivo, pero para los clubes grandes no, porque va a pasar lo que en este Mundial. Marruecos podría ser, no sé, el Millonarios de Colombia y Croacia podría ser el Benfica de Portugal, ¿no? Que fueran las grandes sorpresas que van a avanzar, 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 pero eventualmente al final va a llegar el Manchester City, el Chelsea, el Real Madrid, el Barcelona, el París, el Múnich y los van a eliminar. Lo mismo va a pasar con los clubes americanos, con los de Norteamérica, le podrán por ahí sacar un empate al Liverpool, pero eventualmente los van a echar, ¿no? Entonces, eh, dentro de estas reglas que también han cambiado, insisto, tiene que ver mucho en cómo aplican el VAR, en cómo usan la tecnología y ya empezar a medir milímetros y micras. Este balón que dicen que no salió en el Japón-España, es que me inventen, ese balón salió. Es que el chip no lo marcó. ¿Qué les gusta que haya estado adentro?
del balón de la cancha, 1 milímetro, sin exagerar, 1 o 2 milímetros. Los otros, el balón de fútbol, si no mal recuerdo, mide algo así como 27 centímetros de longitud, bueno, de diámetro más bien. Entonces, o sea, 26 milímetros estaban afuera y uno estaba adentro. O sea, es ridículo, ese balón salió. Y eso cambiaba todo. España era líder, hubiera sido quien enfrentara de entrada a Croacia, Alemania hubiera pasado, a varios en las apuestas les hubiera convenido, incluyéndome, ¿no? Entonces, por un centímetro, igual los penalitos, también mucha polémica, el penal que mete Cristiano, también es un penal muy justito, muy, muy justito. Entonces, sí hay muchas cosas que trabajar en ese sentido. Y finalmente, pues el tema de Argentina, ¿no? De entrada, primer punto, no quiero sonar, nunca podemos totalizar ni generalizar. Y no quiero sonar con un tinte segregacionista, ¿no? No podemos decir que todas las personas de un país son de tal o cual manera, ni de una región, ¿no? Pero vamos a centrarnos en los jugadores, aunque también haya gente que podemos conocer en nuestra vida cotidiana con esa actitud. Los argentinos tienen una manera de entender el fútbol. En México lo vemos mucho con los Tigres, ¿no? Voy a andar primero en lo de los Tigres. ¿Qué es lo que pasaba con los Tigres? Con los chiquitigres, porque también por eso muchos decimos que son chiquitos, porque no tienen una actitud honorable, no tienen una mentalidad leal, ¿no? Cuando ganaban, se burlaban, sobre todo Nahuel, Guido, bueno, no son argentinos, pero también incluso Rafa Carioca y Iñak, se burlaban, decían, hacían. Y cuando perdían, muchas veces que quedaban eliminados o que perdían un partido muy intenso o el clásico regio, iban y querían armar la bronca, o sea, ardidos. Entonces, ahí no hay grandeza. La grandeza se ve que cuando ganas, reconoces al derrotado. Ahí está Casco. Cuando me casquito, claro, espérate, vete, vuelve. Y cuando pierdes, tú reconoces al que te ganó. A menos que haya sido un robo fragante, pues bueno, quizá quedas un poco molesto. Pero esas actitudes no van. Y eso es mucho de los argentinos. De hecho, pues sí, Argentina habría que ver su modelo de cómo produce tantos jugadores, esta pasión con la que lo viven, cómo desde jóvenes se van a Europa y la empiezan a romper y vemos que en cuanto a habilidades, tienen muchísimas habilidades para jugar fútbol. Pero también varios tienen unas actitudes nefastas, ¿no? Les pongo este ejemplo de los Tigres, porque en México así lo vemos con otros. Por ejemplo, Nahuel, cómo hace de tiempo, cómo se burla, cómo provoca la afición, o sea, son cosas que desde lo futbolístico, o sea, más bien sus habilidades futbolísticas se le reconocen, pero como persona al menos deja ver que es nefasto, así. Lo mismo pasa con el portero de la selección de Argentina, lo mismo pasa con Leandro Paredes, que es un gran jugador, pero esto que hace tirarle un pelotazo a la banca, eso es muy bajo, eso es, no puedo decir las palabras que se me ocurren, pero esto es muy bajo. Es una bajeza eso que hacen. Ahí no hay categoría, no hay grandeza. Por eso la gente es pequeña. Y piénsenlo, voy a hablar de muchos de temas muy moralinos, ¿no? Si no, pues adelanten unos 5 minutos al video, si no lo quieren ver. Este, pero sí es muy ruin esa parte. Simplemente, insisto, piénsenlo en su día a día en un trabajo. Si alguien es así, que compites por la venta, que compites por los clientes, que compites por el reconocimiento, por el proyecto, que cuando te ganen se burlen, que no sumen al grupo, ¿no? Que les guste siempre salirse con la suya, sacar ventaja de los demás, que las cosas se hagan como ellos quieren. ¿Qué va a pasar cuando tú te puedas desquitar? Quizá malamente termine siendo igual que ellos y se las vas a aplicar. En cambio, si tú cotidianamente tienes una actitud positiva, incluyente, pues sí, habrá quien pueda querer abusar de ello y te meta al pie, pero también te va a abrir las puertas a que te sigan aceptando. Yo se los puedo decir de primera persona. Tener una actitud colaborativa y buena te abre las puertas. Si no las tienes, te las cierra. Eso es en el día a día. Insisto, es muy moralino esto, yo lo sé. Pero dentro de la cancha pasa lo mismo. Si tú... Argentina no tiene necesidad de pegar, no tiene necesidad de quedarse en el suelo. Una que tienen mucho ellos y que algunos lo hacen, yo entiendo, como un juego mental, pero otros no se dan cuenta de la doble moral que manejan. Los argentinos son mucho, incluso en nivel amateur, que ellos la primera que te los llevas van y
te meten un patadón y te reclaman, te dicen que no seas chillón, te pueden hacer hasta un comentario machista, este, que te pares y ya. Llega la siguiente jugada, llegas con todo, incluso es jugada futbolera porque el balón sale por allá, pero hay un choque, se quedan tirados, lloran, gritan, eres un maldito, eres un tramposo y dices, papi, cállate, tú estás jugando igual. Y eso lo hace mucho la selección argentina. Por eso, de la mayoría de personas que yo conozco que les gusta el fútbol o que no les gusta, o que simplemente estaban viendo el mundial, la mayoría queríamos que ganara la final Francia, porque Argentina nos cae mal por ese tipo de actitudes que sus jugadores demuestran que tienen burlándose de los neerlandeses. Entiendo la polémica que se desató, que es porque si Van Gaal dijo y demás, pero tiene una actitud muy ruin, muy tramposa, porque ya lo he mencionado, eso ya raya en la trampa, hacer tanto tiempo. Por ejemplo, vas ganando en tiempo extra, es muy bajo, y dos veces, sin embargo, creo que fue Dybala el que lo hizo, que le cae el balón en la esquina y lo patea y lo avienta, y tú dices, güey, si tienes la calidad, ¿por qué tienes que ganar con trampa? ¿Por qué no simplemente, sabes que hay que ver el balón, que se juegue? No, hay que esconder los balones, hay que insultar al rival, hay que escupirle, hay que morderlo. Yo sé que es parte de lo que pasa en el fútbol profesional. No me lo van a contar, yo también estuve ahí varios años en mi formación y buscando. Entonces, entiendo que hay ciertos momentos en los que puede pasar. Pero también, y creo que eso era antes, no tanto ahora, pues si adentro te podías decir, hacer y acababa el juego, te dabas la mano y cada quien se iba. Que es la parte que muchas veces ellos no hacen. Acaba el partido y si ganan van y se burlan y si pierden van y te reclaman y te quieren golpear. Un poquito la actitud nefasta que también tuvieron los uruguayos, ¿no? Aventando la cámara, monitor del bar, diciéndole al árbitro de todo. Pero ¿qué tal estuvieron haciendo tiempo antes de que acabara la primera mitad, cuando Uruguay tenía el pase? Ja, 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 jejeje. Es lo mismo que pasa con Argentina, solo que esta vez ganó. Pero es esa misma actitud nefasta que tiene. Eso es lo que se le reclama. Una frase muy mía es, el que es bueno no necesita pegar. O sea, si tú eres un buen jugador, no necesitas estar pateando a los demás, ¿no? Porque con tu calidad lo puedes solventar. Pero pues ya no eres tan buen jugador, tienes que estar pegando, empujando, escupiendo, ¿no? Digo, no era un crack, claramente, pues estoy aquí sentado y no estoy en otro lado, pero pues, tampoco soy nada malo jugando. Entonces, pues son situaciones que se dan y que ellos tienen una actitud nefasta y es una actitud que fuera del mundo, bueno, el mundo del fútbol es muy inmoral en muchas cosas, pero digamos que en la vida cotidiana, si tú tienes una actitud como la que tiene el Dibu Martínez, pues tarde o temprano la gente te va a poner el pie y te va a sacar en cuanto te pueda sacar de un grupo, porque no vas a sumar, que va a ser una persona tóxica, ¿no? Listo, esto es muy moral. Siguiendo a otras cuestiones de lo de Argentina, yo quiero acotar, que ya esto lo mencioné en el video, que no he subido el de la eliminación de España, de esta parte de cómo los medios nos vendieron tantos años el Messi contra Cristiano. Eh, pensemos, hace 15 años, bueno, hace 22, 17, cuando estaban Lampard, Gerrard, Zidane, Figo, todavía estaba Rui Costa, Riquelme, eh, Ronaldinho, Kaká, más si están mencionando esos jugadores, porque pensabas en las grandes estrellas del mundo y era esta pléyade de jugadores, ¿no? Ahí ya empezaba a salir Robben, Van Persie, Schneider, ajá, y otros, porque te puedo decir 100 porque es la parte cuando yo estaba en secundaria prepa entrando en la universidad, que me toque, recuerdo muchos de esos jugadores. O sea, pensabas en los mejores jugadores y eran varios, ¿no? O sea, sí destacaba un poquito más Zidane, quizá, Figo, pero había otros. Pero se vivió una época donde desde la Liga Española y desde los medios, que esto es un punto que les quiero mencionar, los medios de comunicación, que luego dicen, sobre todo aquí en México, es que nosotros no tenemos la culpa del fracaso de la selección. No, pero sí en la percepción que tiene la gente. Desde una cuestión académica, en ciencias sociales, como puede ser la ciencia política, como son las ciencias de la comunicación, como es la economía, y en disciplinas que surgen de estas, como el periodismo, que es una disciplina perteneciente a las ciencias de la comunicación o una división de las ciencias de la comunicación, y la publicidad y la mercadotecnia, que son una división que surge de ciencias de la comunicación. Solo que hoy en día son carreras porque pues se enfocan en insertarte en el mercado laboral, no tanto en generarte conocimiento. Es triste, pero es real. Bueno, este tipo de carreras, ¿por qué las menciono? Porque ellas vemos en los que estudiamos eso, cuestiones de opinión pública. Y muchos profes lo mencionan, muchos alumnos llegan a esa conclusión,
La opinión pública no la construye la gente de a pie, no lo construimos la sociedad en sí. Eso lo construyen los medios de comunicación y en el fútbol lo vemos muy marcado. ¿Por qué lo menciono? Para mí Di María, porque ayer varios coinciden, que el punto de inflexión de la final fue sacar a Di María. Di María para mí es un jugador al nivel de Messi y al nivel de Cristiano. Y podemos encontrar otros por ahí, varios. Pero nos dejamos, muchos se comieron el cuento. Messi Cristiano, y no, había otros jugadores muy talentosos. Entonces, Di María es un excelente jugador. Yo he mencionado también lo de la final, la primera final que le gana el Real Madrid al Atlético de Madrid. Esa final la ganaron entre Bale y Di María. Bale es otro que está a ese nivel. Después, quién sabe en su cabeza qué pasó, porque se quedó comiendo banca tantos años en el Madrid. Pero eran jugadores a ese nivel, ¿eh? Nada de un, si acaso medio escalón abajo, medio, pero estaban ahí peleándoles. Di María volvió a ser determinante en la final. En la final de la Copa América también Di María fue puntual para que Argentina ganara. Entonces, pero en esa parte, por eso mencionaba lo de los medios. ¿Por qué muchos no lo consideran así? Puede ser no tanto por una creencia personal, por una reflexión propia, sino porque los medios nos insertaron durante mucho Messi Cristiano, Messi Cristiano, Messi Cristiano, y pues hay otras cosas y hay más jugadores aparte de ellos. Y también ese corte, los jugadores que les mencioné, Schneider, Figo, Zidane, Lampard, Gerrard, eran jugadores que jugaban mucho para su equipo, que eran estos ni siquiera creativos, como Riquelme, por ejemplo, sino más mediocentros, más mixtos, que ayudaban mucho a la recuperación. Y Messi, Cristiano, Neymar, ahora Mbappé, son jugadores que juegan más para ellos, pero que son muy habilidosos, ¿no? Entonces también ese es otro punto. Otra cuestión con lo de Argentina es la polémica de los penalitos. Mm. El penal que le marcan contra Croacia, que es muy polémico, que algunos dicen es que esa falta en media cancha sí se marca, yo no sé. Para mí es una jugada futbolera. Y en el fútbol antes se pensaba así. La falta es una jugada donde, pues, si hay un choque, donde alguien termina sacando una ventaja. Pero también hay muchas otras jugadas que son futboleras. Por ejemplo, llegan los dos jugadores buscando el balón, uno gana, los dos chocan, que realmente no se marcaba falta. A menos que evidentemente el otro llegara y venadeara al rival, o sea, que lo mido y me la avienta, eso sí es falta. Y que inclusive muchas de esas hasta la fecha no se pitan como faltas, ¿no? Igual, yo me barro tratando de tapar el disparo, el jugador termina por tirar a gol, la desvío o no la desvío, pero sobre todo, bueno, hoy se toma en cuenta que tocas el balón y eventualmente que si me barro, pues puedo terminar chocando con él. A menos que sea una barrida o una entrada, que creo que ya no dice así el reglamento, pero que sea una entrada alevosa, o sea, que yo veo que él va a tirar y yo le levanto el pie y le entro con la plancha, esto es una entrada alevosa. Porque yo sé que si le pego, lo puedo lesionar, lo puedo hasta fracturar. Esto es una entrada alevosa. O que viene un jugador, va a tirar y el otro está a medio metro y se le barre, eso es una entrada alevosa. Eso sí debería hacer falta, que también hoy en día incluso algunos de esos no se pitan. Pero esta jugada donde él va corriendo, le pica la balón al portero, pues el portero sale a chicar, pues obviamente van a terminar chocando. E inclusive en ese tipo de jugadas, como el portero no va con todo arriba, con la rodilla arriba, o no va extendido y se lo pueda llevar, si tú como portero sales así, quedas abierto y quedas expuesto a que él te pueda pegar, como le pasó a Sech, como le pasó, creo que Cristian Kibu también así le fracturaron la cabeza. Para mí, esa jugada no es penal. El penal de la final para mí tampoco es penal. El penal contra Países Bajos, hay más ingredientes para que se pite penal, pero ya lo mencioné antes. Es una jugada que la busca más el ofensivo. No quiero tirarme, no quisiera tirarme otro cebollazo, pues lo voy a hacer. Yo sí recuerdo haber sacado, sobre todo jugando en facultad, un par de penales así, donde tú ves que el defensa va con todo sobre de ti, pisas el balón y sabes que él te va a llevar. Y tú te pones flojito y te tiras. Pero siendo muy sinceros, muchas veces el toque que te dan no es suficiente para que... Alguna vez escuchaba a un comentarista que decía esto. Es que los árbitros deben de pensar que si eso te lo hicieran en el supermercado, si te tirarían o no. Esa es la otra. Si tú vas caminando por la calle y alguien te da un toquecito con esa fuerza, no te derriba. Pero dentro de una cancha de fútbol, que los jugadores se vuelven más delicados, sí se pita. Entonces, un par de mis amigos me decían, es que para mí tampoco es penal.
Yo creo que hay más condiciones, pero no sé realmente si la fuerza con la que tocan el pie de Acuña sea la suficiente para derribar. Entonces, esa es la gran polémica con los penalitos. A eso súmenle que el emir de Qatar es el dueño del país y que pues él es el dueño, o sea, a Messi le termina dando el trofeo de campeón del mundo, el que es dueño del equipo donde él juega. Está la polémica arbitral, bueno, ya las actitudes nefastas que ya mencioné cuáles son. Entonces, si hay ingredientes, porque también sabemos que en el fútbol y que FIFA tiene varias cositas, que por eso hablamos que el hecho de que Marruecos llegue tan lejos revitalizó un poco nuestra creencia en lo puro y legal del fútbol, ¿no? Pero pues surge esta situación polémica. Otra polémica, que esta es más grande, para cerrar, ¿cuál es el lugar de Messi? Porque yo he visto muchas publicaciones, desde grandes periodistas hasta gente super X en el mundo, gente que no jugó fútbol, gente que sí era muy buena jugando fútbol a nivel profesional o amateur. Dicen, es que es indiscutible que Messi es el mejor jugador del mundo. ¿Indiscutible? Indiscutible es la ley de gravedad. Perdón. Y yo sé que van a decir, no seas ridículo, no seas purista como te quejas en las reglas. Bueno, es que no digas indiscutible. Para mí el mejor jugador del mundo es Pelé, para otros será Maradona, para otros será Leónidas, el viejísimo jugador de Brasil, bueno, ya no vive, pero cuando surgió en los nuevos campeonatos mundiales, puede ser Platini, Cruyff, y hay argumentos para defenderlo. El problema es que yo sí creo que las últimas generaciones están obsesionadas con el mejor de la historia. Y perdón, pero si es algo que las nuevas generaciones no saben, es de historia. Las nuevas generaciones, millennials para abajo, centennials y los otros nombres que les dan, algo que se les reprocha es que ellos no les interesa conocer el proceso de las cosas y no les interesa el pasado. Entonces, decir el mejor de la historia pasa en el americano, pasa en el básquet, pasa en el tenis, pero sobre todo americano, básquet, fútbol es donde más se da la polémica. ¿Cuál es la situación ahí? Aquí lo tengo. Uno, las reglas con las que se jugaba. Por ejemplo, Mbappé seguramente va a romper el récord de goles, pero hoy en día, que es lo mismo que pasa con Cristiano y los goles, se juegan más partidos de los que se jugaban antes. Y como no medimos porcentaje y medimos números brutos, números totales, pues solamente quien juega más tiene más posibilidad. Según la estadística, si no mal recuerdo, el jugador con el mejor promedio de goles es Romario. Romario, su promedio de partidos oficiales tiene, si no mal recuerdo, 1.2 goles por partido. Es una bestia jugando fútbol. Pele jugó el Mundial del 58 en Suecia, siendo un niño, tenía 16, 17 años, 17 si no me recuerdo. Al siguiente Mundial en Chile se lesiona en el primer partido, pero ojo, hasta el Mundial del 66 no existían las tarjetas y no había cambios. Hablemos de Argentina. Imagínense a esta Argentina marrullera, tramposa, burlona, que eso me faltó mencionarlo, cómo llena de faltas tácticas el fútbol. Y no son estas faltas tácticas que yo reprocho mucho de los españoles, sobre todo porque los españoles dicen que son los próceres y defensores del fair play cuando se la pasan haciendo faltas tácticas. Argentina no son solo faltas tácticas, son unos patadones lo que les metían ayer a los franceses. Ahora, imagínense que no hubiera tarjetas y no hubiera campo. Con ese nivel de violencia que meten en sus faltas, pues seguramente Francia no hubiera acabado con 11 jugadores, alguno hubiera tenido que salir lesionado. Con esas reglas jugaba Pelé. Quizá el fútbol era más lento, pero no había tarjetas y no había cambios. Los 11 que iniciaban eran los mismos 11 que tenían que acabar los 90 minutos. Entonces ya de ahí hay que mencionar lo de las reglas. Pelé no juega el 62, en el 66 lo matan a patadas. Primero, sin mal, creo fue Hungría y después fue para Portugal. Los portugueses siempre dicen que Pelé ya había llegado lesionado, pero no. Fueron unas entradas criminales lo que le hicieron a Pelé. Como no había tarjeta, pues no había pena, ¿no? Que aún así es también polémico el que dicen, es que tú cometes una falta y como ya te metieron una tarjeta, pues ya queda ahí. No, de hecho, en la vida cotidiana no es que, pues yo robé y como ya me pusieron una pena, ya sarcí el daño, no. Los castigos existen para inhibirte, aunque muchas veces no lo logran, ni siquiera en el fútbol. Los castigos y las penas son para inhibirte de violar la ley, pero la ley no se debería de violar. Pero bueno, es un tema muy moral, yo lo sé, muy moral. Muchos no les gusta eso, tachan de mojigato, falso. Ok.
Pues sí, puede ser. Pero bueno, con esas reglas jugaba Pelé. Pelé realmente solo jugó completo el Mundial del 58 y del 70 y por eso solo anotó 13 goles en mundiales. Y fue 3 veces campeón del mundo, que son las mismas 3 veces que ahora ha sido campeón Argentina. Breve paréntesis, ganadores polémicos de mundiales, Italia en el 34, en el 38 más bien, porque en el 34 el mundial, si no me creo fue en Francia. En el 38 ellos ganan con Benito Mussolini al frente de Italia. Está la polémica de Inglaterra en su mundial en el 66, con este balón tiro de Hortz que no entró, que pica afuera, ¿no? Bueno, estaba viendo la toma, hace poco estaba viendo el video, y realmente nunca se aprecia si entró o no. La historia oficial dice que el balón nunca entró, pero tampoco podemos asegurarlo, ¿no? El Mundial del 78 de Argentina, donde Videla era el presidente de Argentina, un dictador. El del 90, cuando Alemania le gana a Argentina con un penalito, y simplemente piensen eso, los argentinos cómo han llorado ese penal. Mm, mm. Este mundial les marcaron varios así, así de chiquitos. El de Chesney sobre Messi también es absurdo. Nunca le mete un puñetazo, ¿no? O sea, es absurdo. Pero bueno, ese es polémico. El de Francia del 98, ¿no? Donde Brasil como que se veía disminuido, con las divididas siempre iban al mismo lugar. Recuerden que una manera de inclinar la balanza es esa. Un dato que se me estaba olvidando mencionar. Los uruguayos lloran, lloran y lloran que la semifinal de Sudáfrica, Países Bajos se la roba. Y yo vi un video muy bien editado, tendría que ver todo el partido para ver si realmente inclinaron o no la balanza, pero es verdad, ya lo he mencionado en otros videos. Tú para inclinar una balanza con el arbitraje, ni siquiera tienes que irte a las grandes jugadas en el área. Todas las divididas, pítalas hacia el mismo lugar. Y un poquito ya en la final pasó eso. Muchas de las jugadas, ley de la ventaja para Francia, el árbitro se las pitaba, sí pitaba la falta y no dejaba seguir la jugada, o las divididas no las marcaba. Y hubo un par que claramente marcó al revés. Hay una jugada donde Messi llega y le pega, no creo, a Giroud o a Rabiot, y la terminan marcando a favor de Argentina cuando es Messi el que llega a pegar. Pero bueno, a Messi nunca la molestaron, también Messi hizo muchas faltas, por cierto. Entonces, bueno, este mundial tiene esa sospecha sobre el emir de Qatar. Bueno, no fueron campeones, pero a Corea le ayudaron en su mundial claramente a llegar a semifinales y a Brasil también le ayudaron bastante en su mundial. Sí, hubo muchas jugadas muy puntuales donde le ayudan y al final por eso le fue como le fue con el 7-1 contra Alemania. Pero bueno, son las polémicas que hay. ¿Por qué salió esto? Por lo de las reglas que han ido cambiando, ¿no? Insisto, por eso es tan difícil. Además, para mí, Pelé es el mejor porque Pelé era Pelé y era conocido a nivel mundial. No había redes sociales, si conocen gente más grande, pregúntenles. Antes los periódicos llegaban una semana después, o sea, no es como ahora que tú te metes a la red y ves que puse el periódico de cualquier parte del mundo, o bueno, dentro del mundo occidental, pues los más populares. Eso no existía. Y aún así, Pelé era Pelé. Ya después, pues Maradona vivió en la época antes de la globalización, lo mismo Cruyff y Platini, que hasta donde yo he visto y conozco eran grandes generadores de fútbol, muy técnicos, determinantes para su equipo, ganaron, fueron campeones de Europa, etc. Y hoy en día tenemos a Messi y a Cristiano, pero muy alimentados por la televisión y las redes sociales. Muy, muy. Entonces, este debate puede estar ahí. Sería interesante, incluso en una fiestita con alguien, ¿no? Bebiendo algo y platicar, que realmente haya un diálogo, que es algo que menciono mucho. La gente no sabe dialogar, la gente no sabe debatir. Hay dos tipos de falacias, sobre todo, que usamos mucho en nuestros debates. Uno es el ad hominem, que es que como lo dijo José Ramón Fernández, es verdad. No, eso es una falacia. No porque alguien lo haya dicho se lo vuelve verdadero. Hay que analizar, hay que comparar, hay que ver si hay el mismo contexto. Y el otro es el hombre de paja. No creo cuál es el nombre que tiene originalmente. El hombre de paja es que de todos los argumentos que yo te di, por ejemplo, sobre Pelé, tú agarres uno, nada más, y ataques ese y digas, ya te probé que lo que tú dijiste es falso. Eso es una falacia. Eso se llama el hombre de paja, que es hacer más débil mi argumento para poderlo derribar. Y eso pasa mucho en los debates cotidianos. Entonces, la otra es que, pues, si fuera un diálogo donde pudiéramos reconocer que, pues, quizás estuvieron a la par Messi, Maradona, Cristiano, Pelé, quizá, ¿no? Porque tendrían que tener buenos argumentos para convencerme y sobre todo que realmente hiciéramos eso, argumentar y dialogar y no nada más porque yo digo que Cristiano por los goles y esto, porque eso es, insisto, sacar de contexto. Por eso hablo de lo interesante sería medir cuántos goles en cuántos partidos, en cuántas oportunidades, bajo qué condiciones. Entonces sí tener un debate ilustrado donde pudiéramos determinar quiénes han sido los 5 mejores. Igual y no enumerarlos, pero simplemente decir el top 5, por ejemplo.
lo que a mí se me ocurre, pero sí, esto de que como ya ganó un mundial, Messi ya es el mejor de la historia, no. ¿Fue un buen mundial? Eh, no, no fue un buen mundial. No podemos cometer este error de quedarnos con el cierre, porque claramente si tú te quedas con la final del 75 en adelante, fue una gran final. Pero la primera parte fue muy aburrida. Lo último sí fue muy emocionante, pero creo que no le alcanza para ser de las mejores finales. Y con el Mundial es lo mismo. Tuvimos la sorpresa de Marruecos, tuvimos a Croacia haciendo lo impensado de eliminar a Brasil, y pasó Japón. Como ya mencioné en otro video, creo que los mundiales fuera de Europa son muy exóticos, bajo otras condiciones climáticas, con países que se fortalecen por la cuestión geográfica, por la cuestión cultural. Eh, pero realmente en arbitraje fue un mundial con poca polémica, pero ya hablamos, ya vemos que sí la hay, sí hubo polémica. Sí tiene ciertas machitas. Yo creería o quisiera creer, aunque sé que no es verdad, que la mayoría de la gente ya se dio cuenta que Qatar no es un país desarrollado. Ahí está el video de Qatar, donde te platico más de Qatar brevemente. Qatar es un país rico, pero no es un país desarrollado, ¿no? Yo veía uno de estos reportajes que decían, es que las mujeres catarís debajo de su hijab, no tiene otro nombre, porque no es de hijab en sí, lo que les cubre todo el cuerpo, si no me acuerdo, tiene otro nombre. Pueden usar lencería y pueden usar esto y son libres. Yo digo, ah, no, pues qué padre, cuánta libertad poder usar lo que sea debajo de esa túnica. Esa no es libertad, no nos engañemos. Recuerden que una jaula, aunque sea de oro, no deja de ser una jaula. Entonces, mm, fue un mundial donde vimos que equipos con disciplina pudieron avanzar. A Croacia y a Marruecos sí les podemos reconocer que no hacían tantas faltas tácticas como España o como Argentina o como Uruguay. ¿No? No hacían tantas faltas tácticas y llegaron lejos, eso es refrescante. Porque la mayoría de los marroquíes, que es un tema que se menciona mucho, juegan, incluso nacieron en Europa, solo que tienen ascendencia marroquí. Entonces de ahí está esta gran generación que tienen, que el otro año, perdón, el otro mundial en 4 años probablemente también puedan pelear. Y esta combinación de la disciplina con el talento, que eso sí tenían Argentina y Francia. Talento tienen, más allá de las polémicas, que si el origen étnico, que si pegan, que son defensivos, talento tienen. Entonces, esa parte de la disciplina más el talento es lo que te puede dar. Y que los equipos que nunca llegamos lejos, pues tendríamos que ver, insisto, sí ver cómo se producen los jugadores en Argentina, en Francia, cómo les van acostumbrando a la competición para que desarrollen un gran nivel, combinado con la parte táctica, que es mucho del fútbol de hoy en día, y hablando, por ejemplo, también de esto de las leyendas, la preparación física que tienen hoy en día, hoy los futbolistas son atletas, y pues que se use mejor la tecnología. Ya hablé del VAR, ya hablé de esta cuestión que si el balón sí sale, o sea, en el Japón, España, el balón salió, pero bueno, cada quien tendrá sus conclusiones, son las mías de la final, y pues de otras cosas del mundial, ¿no? Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Si ya me insultaron en la caja de comentarios, pues también está bien porque eso genera tráfico de datos y eso hace que YouTube te recomiende más. Pero bueno, recuerden comentar, bueno, cualquier comentario es bienvenido, siempre, o sobre todo con respeto y fomentando el diálogo, que todos los días busquemos ser empáticos, que busquemos ser justos y honestos, que si juegas, el deporte que sea, pues busque seguir las reglas, no ser tramposo, ser leal y pues hacer del mundo un lugar mejor, vivir en comunidad y como ya he incluido también en otros videos, pues, cuidar a los animales y recuerda que si no te gustan, pues no les hagas daño. ¿Ah? Te deseo lo mejor de siempre, que tengas un gran año, un gran 2023. Cuídate mucho, nos vemos hasta la próxima. Chao.